Hola, ¿qué tal? Estamos Gracias. en Las Graciosas, que hay un museo que es el más chiquitico del mundo. Vamos, te llevo conmigo. Bueno, aquí no solo empieza nuestro viaje. Y aquí esperando en el ferry hasta que salgamos del puerto. Para allá nos vamos. A Las Graciosas. Yo creo que no han pasado ni 25 minutos y ahora estamos entrando al puerto de Las Graciosas, Caleta del Cebo. ¿Puedes creer que aquí solo viven 730 personas más o menos? Y como puedes ver, solo hay carreteras de arena. Carreteras de asfalto no existen acá. Ah, mira, y aquí se puede alquilar una bici. Yo creo que vi 6 de estos sitios. Mira cómo vamos. Sí, imagino. Acá estamos haciendo un vídeo. Así. ¡Adiós! Cámara. Un covirán. ¿Queremos algo fresco? No, vamos a agarrar una cervecita. Bueno, acá mismo estamos mirando que podemos alquilar una bici o algo y adelante. Aquí hay uno de los 4 supermercados de la isla y ahora vamos a comprar una cervecita. Echándonos una tostada. Aquí asociando. Un consejo, si vienes de vacaciones a La Graciosa, para moverte más cómodo desde el puerto a tu apartamento, ven con una mochila, no con una maleta de ruedas. Toda la gente acá con maleta con ruedas, pero no vale nada las ruedas acá, porque todo está arena. Estamos comprobando si vale la pena o no alquilar una bici. Nos dejan 2 bicis eléctricas por 25 cada uno hasta que nos vayamos. Y si se te rompe, ellos van a buscarla donde estés. También puedes ir caminando. Claro, además ahora no vale la pena alquilar una bici porque los precios son para todo el día y nosotros vinimos tarde, por eso vamos a caminar. No es bueno ver todas, pero en verdad puedes. Te das un bañito donde quieras, sigues caminando, te vas a otra playita. Claro. Mira. A mí lo que me parecería más guapo alquilar sería una canoa. O un coche como este, o un quad. Pero ni un coche ni un quad puedes alquilar. Hay 4 formas de moverse en La Graciosa: caminando, con bici, taxi o guía. ¡Wow! Miren este sitio, por favor. Pues vamos a bañarnos y a comer algo. Yo tengo hambre. Y yo con hambre como siempre. Bueno, y ya tenemos nuevamente energía, pues a explorar más de esta isla. Y de repente, nada. Salimos de la ciudad
ciudad. Ahora mismo estábamos cruzando un cartel que pone acceso con bici prohibido. Pues ese camino donde estamos caminando ahora no se puede con bici. Bueno, se puede ir por allá, pero acá no se puede. Por eso ya estamos caminando. Vamos a explorar caminando un poquito de la isla. Y a las 7 o más temprano, depende como nosotros queremos, vamos nuevamente a Lanzarote. Una cosa que me parece muy top es que tú puedes comprar tu billete, puedes elegir la última hora para volver a Lanzarote. Y si tú no quieres estar tanto tiempo en La Graciosa y dices, no, ya vi todo y ya quiero volver a Lanzarote, puedes ir antes. Pero tiene que ser el mismo ferry, la misma empresa. Bueno, eso fue la última casa, parece. Ahora no hay nada, solo naturaleza. Ahí se puede ver el barco que viene de Lanzarote. Nuevamente un cartel que no se puede cruzar con bici. Pero se puede alquilar bici en todos lados, pero aquí cruzando con bici no se puede. ¿Alguien me puede explicar por qué no se puede ir con bici en ese camino? Menos mal que estamos en Chola. Esta es la basura de aquí de La Graciosa. No, en verdad es para las piedras, porque ahí arriba también estaba una. Las piedras, pero la gente lo utiliza para botar la basura. No es mala. Menos mal. No es mala. Que no lo dejan. Y nada, esto es todo desierto, que estamos a 4 palmos de África. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Y ahora estamos en camino al pueblo nuevamente porque queremos ver qué hay al otro lado de la isla. ¿Sabías que solo los lugareños pueden utilizar coches? Y solo los coches de la gente que vive en La Graciosa están permitidos en La Graciosa. Parece que están construyendo algo o reparando algo. Ni idea. Construyendo. También hay muchas casas vacacionales. Si quieren visitar Las Graciosas, se pueden coger un apartamento acá. Pueden quedarse la noche, o 3, o una semana, o cuanto quieran. Tiene que ser muy parecido a algunas partes de Marruecos y eso así. Sí, ¿no? Con rollo así, palmeras, casas blancas y tal. Sí, yo creo también. De tierra. Les digo, la experiencia vale la pena venir. Está guapísimo, a mí me encanta. ¿Y a vos? Brutal. Si vienes en furgo, el viaje es un poco largo, pero vale totalmente la pena. Sí, y a la Graciosa son solo 25 minutos con el barco. Y para residente vale solo 14 € ida y vuelta. Por persona. No, 14 € 2 personas. Ole. Ida y vuelta. Ole. Y si quieres echarte un baño, vete a la playa de la Cocina o la playa Francés. La playa de las Conchas se dice es muy peligrosa por la corriente que hay ahí. Hay corrientes fuertes, se dice.
todo turista acá. Yo creo que veo más turistas que gente que vive acá. Ahí ponen un cartel que hay un museo que es el más chiquitico del mundo y lo vamos a explorar ahora. Hola, buenas. Bienvenido. Gracias. Puede pasar. El museo es completamente gratis y lo puedes encontrar detrás de la iglesia. El mar y la tierra se unen en este chiquito espacio. Aquí puedes conocer más sobre la vida y la historia de esa isla tan diferente y mágica. Aquí tengo unas curiosidades sobre La Graciosa que ni yo sabía. Desde el año 2018, La Graciosa forma la octava isla de las Islas Canarias. Y con 29 metros cuadrados es la isla más chiquitica. Aquí puedes encontrar dos pueblos. Caleta del Cebo, que es como la capital, y en el este hay el pueblo Pedro Barba. No, aquí está foto y lo va repartiendo a las casas. Ay no, el pobrecito. Ahí está el ferry. Eso es el pueblo. Aquí puedes encontrar sitios donde puedes alquilar bici, excursiones, vi una panderería y hay restaurantes y supermercados. Hicimos la ruta a la otra dirección y ahora vamos a ver qué hay acá en la isla. La isla está muy tranquila. Ah, ¿y sabías que no hay fuentes de agua dulce en esa isla? Eso quiere decir que todo el agua potable se tiene que traer por tubería abajo del río. Así se llama el estrecho entre La Graciosa y Lanzarote. Que tampoco vi acá son gasolineras. Yo no sé cómo se echan gasolina a los coches. Van con los coches a Lanzarote y echan gasolina allá, o viene un camión a La Graciosa, o cómo lo hacen. ¿Alguien puede explicarlo? Y con esta pregunta vamos a terminar este video. Gracias por acompañarnos en esa aventura y nosotros nos vamos al puerto ahora. Bye bye, La Graciosa. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.